quedado en esta parte, creo que importante de saber darle una huella digital, ¿no? Ya quedó claro. Les puedo decir que el AIJ en el tiempo ha tenido muchos problemas para darle un diagnóstico. Inclusive, actualmente ya se estandarizó y se llegó a un acuerdo en donde sabemos que no hay una prueba diagnóstica para el AIJ. Yo quiero que le entiendan también ustedes eso. Y para llegar al diagnóstico se requiere básicamente de una inspección exhaustiva, una historia clínica completa con toda la exploración física que manda la revisión de estos pacientes. ¿Para qué? Con la finalidad de distinguir el AIJ, ¿no? De otras causas de dolores articulares que están asociados con inflamación. Y para ello es importante que ustedes sepan que encontrar o hacer este diagnóstico diferencial es buscar y descartar que sea otra enfermedad antes de encasillar una artritis idiopática juvenil. Se está escuchando claro, ¿verdad? Sí, doctor, sí se Sí, doctor. Bien, chicos, se ve que su celular está mejor. Sí, doctor. Bien, bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces tenemos que encasillar, voy a darles ciertos ejemplos, encasillar ciertas enfermedades para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Enfermedades monoarticulares. Y cuando estoy en monoarticulares, en lo primero que pienso es una artritis séptica, ¿no es cierto? También puedo pensar una sinovitis de cuerpo extraño. Puedo enfermedad en enfermedades malignas como la leucemia, la osteomielitis no bacteriana. Y obviamente, para salir de duda en eso, lo primero que tengo que hacer es hacer uso de los estudios especializados, los exámenes complementarios, como el cultivo, ¿no? De secreción, cultivo de sangre, ¿no es cierto? Y pedir una resonancia, una ecografía, una biopsia para encasillar si es que estoy pensando en otra posibilidad de que sea una artritis séptica, una osteomielitis, una leucemia, ¿no es cierto? Todos los estudios genéticos que pueden encasillar en las otras enfermedades. Entonces, cuando yo haga eso, recién podré pasar al siguiente punto. Descartar, entonces, como enfermedades monoarticulares, todas las que pudiéramos encontrar. Las infecciosas, como las virales, que también ya la mencionaron en la vez pasada. La artritis postestreptocócica, cuando uno está con su faringoamigdalitis estreptocócica, ¿no es cierto? Del grupo B hemolítico, ¿no es cierto? Cuando otro tipo de artritis infecciosa, cuando tenemos la enfermedad Kawasaki. Y para ello, como ustedes sabrán, hay que pedir estudios de autoinmunidad, ¿ya? Y para lo que es la estreptococo, valorar, pues, ¿no? El exudado faríngeo, ¿no es cierto? Para la Kawasaki, buscaré, pues, al cardiólogo para que me vaya, me digo, un transtorácico, para descartar la posibilidad de que haya otra enfermedad de fondo, ¿ya? Inclusive, estoy en la obligación de buscar enfermedades de tipo inflamatorio, ¿no? Asociado como la artritis reactiva, ¿ya? Como, se me va, bueno, el HL27, la espondilitis anquilosante, ¿no es cierto? Asociado.
con entesitis. También tengo que pensar como médico que pueden haber traumatismos, como un tema de hemartrosis. ¿M? Entonces, valorar eso implica descartar las posibilidades de que este angelito haya tenido un tema netamente mecánico asociado a traumas, ¿no es cierto? Y para ello, pues pediremos desde una simple radiografía hasta una resonancia para descartar eso. Muy bien, en ese sentido, cuando los dos muchachones exponían una característica de la clasificación que hacía en la exposición es la clasificación sistémica, la fiebre. ¿Cómo tiene que ser la fiebre en estos angelitos? A ver, ¿qué me dice que ha leído este Inca Ortiz Liz Grecia? Grecia, ¿estás por ahí? Sí, doctor, disculpe, no podía activar mi micro. Ya, mami, no te preocupes. Paciencia, se entiende que estamos con dificultades. En la clasificación sistémica, ¿cómo debería de presentarse esta fiebrecita que lo mencionó tu compañero? Intermitente, doctor. ¿Qué más? Mm, ¿Alguien también quiere se ayuda? presenta una erupción eritematosa, doctor. Sí, está bien, perfecto. Acompaña las erupciones. Ujú. Y bueno, también esta fiebre podría ser concebida como una fiebre de origen desconocido. ¿Una fiebre qué? De origen desconocido, doctor. Ujú. Ya. Si bien es cierto, dijiste algo, tiene que ser al menos intermitente. O sea, se apaga, se prende, ¿no es cierto? De al menos, por lo menos, 2 semanas. Aunque te diré que la literatura, los libros, hacen referencia, es una fiebre diaria, diaria. Yo he visto intermitente, ¿ya? Las he visto diaria, ¿ya? Al menos unos 3, 4 días que se ve. Y que siempre acompañan lo que tú dijiste, la presencia de lesiones en piel, como las erupciones, ¿no? Palpas ganglios, ya generalizado. Encuentras esplenomegalia, hepatomegalia. Esa es una característica en estos angelitos, ¿ya? Pero bueno, la idea es eso, que tengan ustedes una idea de que en ellos se presenta una fiebre de al menos 2 semanas, 2 semanas como mínimo, ¿ya? Bien. Dime, hijo. Sí,
Y me dijo, perfecto, gracias por acotar. Eso es bueno. Me hiciste acordar. Sí, es una característica, ¿ya? Es una buena característica. Muy bien, punto. ¿Cuál es tu apellido? Ya, te voy a agregar con puntito Arenas. ¿En qué número estás, Arenas? A ver, Arenas, a 3 de la lista. Muy bien, muy bien. Todos los que van a acotar y quieren agregar algo que todos debemos recordar, es importante, ¿ah? Ya si se jalan en su examen, ya saben que ya tienen, doctor, mi punto, y ya está, les salva la campana. Listo, chicos. En ese sentido, ustedes han hecho una buena clasificación. La sistémica, la oligoarticular o oligoartritis, ¿no? Otra pregunta antes que se me vaya. Debemos de saber también algo muy importante. Cuando hablamos de oligoarticular, ¿cuántas articulaciones como mínimo tengo que encontrar? Que me dice, qué me dice Soto Díaz, Gabriela? Doctor, eh, se refiere a menos de 3 articulaciones. Ya, ¿seguro que es menos de 3? No estoy segura, doctor. Y poliarticular, poliarticular, No sabría, doctor. 4 mayor de 4. ¿Alguien me puede decir algo al respecto? Doctor, 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 también se disculpe, considera. en oligo- A ver, a doctor, ver, vamos a disculpe, darle bueno, ya al primero que habló. Ya, sí hay una clasificación bonito de eso. A ver, explícame. Mono, poli, oligo. Ya, habla, muchachón. doctor, disculpe, ¿yo puedo hablar? Ya, Coquito, a ver, empieza. Doctor, soy Jimmy. Ah, Jimmy, Jimmy. Ya, doctor, como usted dijo, no hay una clasificación y también mis compañeros ya lo pusieron. Oligoarticular va a ser una afección asimétrica en 4 menos articulaciones. Una poliarticular va a ser en 5 más articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad, doctor. Ujú. Ya, muy bien. Poli siempre es 5, ¿verdad? Sí, doctor. 5 a más. Muy bien. Ujú. Perfecto. Encasillamos bien hasta ahí. Perfecto, muchachón. ¿Cuál es tu nombre? Jimmy Ramos, doctor. Ramos. ¿Qué número? Cada uno debe tener su número. Lista. Ramos, 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 Ramos. ¿Dónde estás? Ramos, tú eres el 40 ya. Ya, doctor. Bien, bien, chicos. Entonces, como les decía, en esta clasificación que ustedes han hecho, ya, siempre tener en cuenta que también hay otro pequeño grupo de las artritis indiferenciadas que no les he escuchado, ¿no? Que por sí las han podido explicar más después, ¿no? Este, eh, Doctor, disculpe mi pregunta. dime, hija. Perdón que lo interrumpa, doctor. Tenía una duda. Referente a bueno, a la oligoarticular, hay una pequeña subclasificación que sería la extendida. En este caso ya no se cumpliría lo de menor a 4 articulaciones, porque tengo entendido que se caracteriza por, o sea, afectar a más articulaciones y, bueno, también persiste durante 6 meses, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la pregunta? Porque yo que sepa, en oligoarticular siempre hay una artritis, ¿ya? En 1 a 4 articulaciones, ¿ya? En 1 a 4, dice, ¿no? Pero, como tú dices, ¿no? Ya no se cumpliría. No dice, tiene que ser 4 de 1 a 4. Sí lo consideran así, pero, claro, tiene sentido tu pregunta, porque oligo está por debajo, ¿no es cierto? ¿A eso te refieres? Sí, doctor. Ya. Sí, Pero, cuando pero, ex-
Poliarticular mayor de 5. Oligoarticular. Doctor, Menor disculpe. a, menor a Buenas 5, tardes. menor a 4. Dime, hijo. Bueno, respecto a lo que quería de repente preguntar mi compañera, más que todo hay una subclasificación en lo que es la artritis oligoarticular, que es la Ujú. artritis oligoarticular persistente y la otra que es la extendida. Y justamente la extendida se refiere al número que aumenta y se asemeja a una poliarticular, ¿no? En este caso. Ya, perfecto, muy bien. Ujú. Está bien. Sí, eso, doctor, no sé qué preguntar. ¿Ya? Pero quedó claro, ¿no es cierto? A ver, explícalo mejor el tema extendido, muchachón. Doctor, Hola. no, como le estaba diciendo, doctor, hay una semejanza, ¿no? En este caso. Y bueno, la mayoría de los enfermos siempre comienzan como una monoartritis, ¿no? Como Sí. se está Bueno, manifestando. ujú. Y en este caso, bueno, la afección de las articulaciones aumenta, ¿no? En número, en esta artritis oligoarticular extendida. Y Así que es. tiende a ser una artritis poliarticular. Y la pregunta justamente de mi compañera, lo que yo entendí justamente era ello, ¿no? Si la articular podría considerarse como una particular, claro que sí, porque hay una semejanza en la artritis oligoarticular extendida. Así es. Porque vamos empezando con uno y avanzamos. ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. Bien. A ver, ¿qué más tenemos que dominar aquí en este tema? Cuando hicimos artritis reumatoidea, nos dimos cuenta eh, que la parte de la causa, de la etiología, tiene que ver mucho con la asociación de los anticuerpos. Eh, la persona que creo que fuiste, bueno, el que expuso esa parte, ¿verdad? La etiología. Sí, doctor. Resúmeme, hijo, para que quede fijado eso de cómo se comporta, y lo dijiste muy bien. Ya, doctor. Bueno, básicamente hablando de lo que es la etiología, vamos a ver, y en primer lugar existen ciertos factores que van a llevar o que van a ayudar a que una persona pueda, bueno, que un niño pueda desarrollar lo que es la artritis idiopática juvenil. Y estos factores van a ser básicamente el factor inmune, que se ha visto ciertas asociaciones con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad Así es, y además de factores ambientales y como es la exposición a ciertos organismos que puedan ocasionar respuesta antigénica. Aquí leí que se mencionaba bastante sobre el virus de la rubiola, aunque no está nada confirmado, ¿no? Y también factores genéticos que puedan predisponer a los niños, ¿no? A poder tener este problema de artritis, ¿no? Ahora, hablando de lo que es la fisiopatología, básicamente vamos a tener que combinar esos factores, básicamente esos tres factores que pueden llegar a desencadenarlo. Ahora, ¿cómo se va a llevar esto? Básicamente tenemos un paciente que es genéticamente predispuesto, que está susceptible a tener esta artritis y se puede ver expuesto a algún tipo de antígeno desconocido y bueno, vamos a tener una serie de respuestas inmunológicas, como empezando por las reacciones del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a generar una activación y una proliferación de lo que son los linfocitos T. Estos linfocitos T van a estimular a ciertas sustancias, como son los monocitos, los fibroblastos sinoviales y los macrófagos, que ya, estos básicamente van a ocasionar citocinas proinflamatorias y estas citocinas proinflamatorias van a llegar a causar lo que es, ¿no?, el daño a nivel articular, ¿no? Y bueno, básicamente eso, doctor. ujú. Bien, ya, para fijar conceptos, ¿de acuerdo? Está bien. Quería que le hagas un resumen, pero está bien, hijo. Esto es, en la mayoría es similar a lo visto en los adultos, ¿ya? En la mayoría de las formas, en todas las formas, existe una inflamación. ¿De dónde?
del revestimiento articular, que es la membrana sinovial, ¿no es cierto? Lo que pasa en el adulto. Donde se comprometen, donde tienen participaciones, ¿quiénes? Los linfocitos activados, ¿no es cierto? Los que están circulantes en toda la zona. Y que estos van a agarrar y van a migrar ¿hacia dónde? Hacia todas las articulaciones. Y esto da como resultado la presencia que se generen las famosas las citoquinas, ¿no es cierto? Las citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Y que de alguna manera estos producen la activación de los macrófagos, ¿ya? Esas células especializadas en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, esto es similar a lo de los adultos, no se olviden, de esa forma, ¿ya? Entonces, algo más que les puedo decir en esto existe un exceso de producción de las citoquinas, el anti-TNF, el alfa. Por eso es que en el tratamiento damos anti-TN alfas, ¿no es cierto? Como tratamiento. La interleuquina 6, la 17 tiene compromiso ahí, ¿ya? No se olviden, esa forma, para que ustedes así se vayan mecanizando, esa es la forma en que se produce todo el daño, partiendo desde la inflamación de la membrana del líquido sinovial del cartílago. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más se pusieron los chicos? Ya que mi computadora hasta ya la ha apagado. Después escuchamos. Una vez que yo haya hecho mi diagnóstico diferencial, tengo que buscar también exploraciones complementarias, ¿no es cierto? Como en toda enfermedad. Muy bien. ¿Qué exámenes, qué pruebas complementarias resulta de ayuda para descartar o diagnosticar el AIJ? ¿Qué me dice Tupac Yupanqui, Fernando? ¿Está, Fernando? Sí, doctor, sí estoy presente, doctor. A ver, Fernando. Doctor, no sé si me podría repetir la pregunta, le escuché entrecortado, disculpe, doctor. Ya, una vez que hicimos un diagnóstico diferencial, ya, con una variedad de artritis de la juvenil, siempre tengo que pensar en exámenes, pruebas, estudios complementarios. Pero, ¿en qué pienso? ¿Qué pido? ¿Para descartar o para...? Para descartar alguno de los diagnósticos diferenciales. mm, sería el Porque, a ver, ¿tiene que ser descartar o existen pruebas diagnósticas definitivas para la IJ? doctor, los exámenes que se pedirían serían los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, el anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico y este, Lo que pedirías en artritis reumatoidea. ¿Qué eh, pides? ¿Qué hemos el pedido ANA, en artritis? el ANA, doctor, el ANA, el factor reumatoide Ujú, y el PCR, doctor, lo que le está mencionando. claro. Y
Sí, eso. Sí, sí, es cierto, ya. En el ANA, la presencia, la visualización, está presente más o menos en un 35 a 65%, algunas literaturas dan más inclusive, en pacientes con artritis idiopática juvenil. Y este ANA, recuerden esto, ya que me has hablado de ANA, este ANA indica un mayor riesgo de enfermedad para otras enfermedades. Entre ellas, ¿cuál sería? El ocular, ¿ya? Recuerden, esto no es una prueba diagnóstica ya para la IJ, ¿ya? O predictiva de cómo va a ir la enfermedad, pero sí está asociado, ¿ya? A mayor riesgo de que pacientes vayan a tener compromiso ocular. Listo. El factor reumatoideo. ¿Quién me dice cómo se presenta el factor reumatoideo en estos pacientes? Doctor, disculpe, ¿yo puedo hablar? Sí, claro, cualquiera, cualquiera. Ya, Dime. doctor. Ya, doctor, en la artritis idiopática juvenil sistémica, el factor reumatoideo y tanto el ANA está ausente, doctor. Y en la oligoarticular, como usted dijo, los ANAs están presentes en hasta un 75% de los pacientes. Pero acá Así también es. el factor reumatoideo se va a encontrar ausente. Y en Así la es. poliarticular es negativo también en la poliarticular, doctor, el factor reumatoideo. En conclusión, en resumen, es infrecuente en AIJ, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Bien, muchacho. Bien, Jimmy. ¿Cuál es tu apellido, Jimmy? Ramos Cornejo Jimmy, Ramos. doctor. Muy bien, mi estimado conejito. Conejo, diré cornejito. Ya, muchacho. Ya. Espérate, muchacho. Muy bien. Eso es lo que acaba de mencionar su compañero. Está muy bien. Muy bien. Desmenuzado, desmembrado, si queremos decirlo así. Pero esa es la característica de este anticuerpo, chicos, ¿ya? No siempre vas a encontrar ANA en toda la variedad. Es por eso que uno tiene que dominar, llegar a conocer, a discernir bien esa clasificación de las artritis sistémicas, ¿ya? En relación a su clínica, en relación a sus marcadores, ¿ya? En relación a estos anticuerpos, ¿ya? Y ahora en relación al factor reumatoideo, es infrecuente, ¿ya? Inclusive se habla que es difícil interpretar en el AIJ oligoarticular. Muy bien. La ecografía, la radiografía, ¿nos pueden ayudar? ¿Qué me dice? ¿Para qué me sirve la ecografía? ¿Para qué me sirve la radiografía que mencionó su compañero, Doris Alejandra Huiza? Doctor, mediante la ecografía, la radiografía podemos ubicar la lesión, ¿no? Y también cuán extensa es la lesión. Claro. Es ¿Y qué cierto, tipo de específicamente. qué deberíamos encontrar en una ecografía? ¿Qué busco con la ecografía? em, La lesión, ¿de qué tipo, mami? Vamos, sí puedes, sí puedes. mm, Podemos encontrar, doctor, erosiones periarticulares y Ya, también puede haber reabsorción ósea, ¿no? En algunos pacientes. ujú, Y también mediante esto, ¿no? Puede ver que el paciente tenga una deformidad en los dedos. ujú. Ya, eso se hace mucho más grosero, mi niña, pero generalmente cuando yo pido una ecografía es porque necesito confirmar
algo que está marcando la diferencia, que es la artritis como inflamación, la no artritis reumatoidea como enfermedad, ¿ya? Entonces, encontrar la presencia de tenosinovitis, ya me voy y me inclino, ¿no es cierto?, a un subgrupo o una clasificación de la artritis juvenil con entesitis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para eso me sirve la, la ecografía. ¿Qué más? ¿Y la radiografía para qué me sirve? Tú mismo, Doris. Sí, la ecografía va a ser para una inflamación de los tejidos y la ¿Y la radiografía? radiografía para, bueno, va a ser también para confirmar la artritis y también para hacer, ¿no? Podemos encontrar las erosiones periarticulares. ¿Puedes ver artritis con radiología? No podemos confirmar, doctor, con las pruebas que ya hemos dicho en caso de encontrando, ¿no? Digamos, el factor reumatoide que va a salir negativo o el ANA que ya mencionaron mis compañeros. Ujú. Haciendo un Y análisis de todo, entonces, una más unidad encontrando clínica. la inflamación, Ujú. podríamos orientarnos a ese diagnóstico, ¿no? Ya, mami. ¿Qué me dice Chile? ¿Está bien, Doris? Doctor, disculpe, ¿puedo apuntar? Sí, mami. Bueno, doctor, en la exposición que hicieron mis compañeros, ellos Sí. manifiestan que en sí una radiografía puede evaluar lesiones óseas, pero no se va a ver modificaciones, o sea, en este caso tendosinovitis. Pero ya yo busqué en otro artículo, doctor, y decía que se puede hacer radiografías articulares y de tórax. Esto con la importancia de poder identificar la presencia de inflamación articular y más que todo acumulación de líquido alrededor del corazón o los pulmones y así poder también descartar con otras enfermedades, como puede ser fracturas o tumores. Ya. Doctor, ¿no? Dime, muchachón. Iván, suelta. Eh, bueno, también complementando lo que dice y acotando lo que dijeron mis compañeros, es más que todo las radiografías simples también nos va a ayudar a precisar la presencia y cantidad de líquido articular, doctor. Para eso Ajá, servirían más que todo las radiografías claro que simples. sí. Y esa cantidad de líquido se muestra, claro, a nivel del tejido blando, ¿no es cierto? Que también se ve. Bien, perfecto. Está muy bien. También puedo ver, así como en el adulto, el grado de osteopenia periarticular, ¿no es cierto? Y ya, pues, si es un paciente de larga evolución, ¿qué debo de pensar encontrar? Esclerosis, erosiones, ¿no es cierto? Ya, obviamente, estos son pacientitos, pues, de larga evolución, ¿no? ¿Mm? En ellos podría pedir yo una artroscopía. ¿Quién me dice? Generalmente no se pide eso, hijito. Ya, generalmente, a veces por un descarte ya de una artritis séptica o otra complicación más severa, deberías utilizar eso. Pero mm, este, no correlacionaría en estos casos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Si es que tengo que sospechar artritis séptica, tuberculosis, mm, ahí en esos casos, ¿ya? A ver, ¿qué más? Lo que utilizamos en la artritis reumatoidea, los reactantes de fase aguda.
¿Qué me podría decir en este caso para los AIJ, Treyes? Presente, doctor. Van a haber, va a existir una elevación de estos lactantes, ¿no? Como el PSG y el PCR. Eh, bueno, aparte de ello también se pueden hacer más estudios, ¿no? Como ver, bueno, el hemograma, leucocitosis, que no, ya Ah, nos van a indicar una cierta inflamación, ¿no? O presencia de la inflamación en este caso. y ahí, si yo tengo eso, Eh, ¿qué me dice? Perdón, doctor, no ¿Mm? le escuché bien, doctor. Ya, está bien lo que dijiste, pero el hecho de que yo encuentro eso, ¿qué me hace pensar? Un Una título inflamación es alto porque un título alto del PCR-BCG, ¿qué me haría pensar? mm, bueno, títulos altos, doctor, supongo que sí que indica que hay un grado de inflamación. Un solo grado de inflamación, la gravedad del cuadro, ¿sí? Correlacionando con todo, siempre uno dice, su macho, está volando el PCR-BCG. Y esto nos refleja de alguna manera que hay una gravedad de inflamación interna. Entonces, ¿me sirve como para dirigir un tratamiento? Claro que sí, me sirve, ¿no? ¿Ya? La hemoglobina, claro que sí, nos ayuda mucho, porque estos pacientes, al igual que en el artritis, tienen su anemia, ¿ya? Muy bien. Inclusive pedimos en estos niños el TGO, TGP. ¿Mm? ¿Qué nos indicaría un TGP, TGO? ¿Quién me dice para ganarse un puntito? Daño hepático, doctor. Son marcadores de Claro, daño hepático. sí. Ujú. Una activación de macrofágica, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, chicos. Sé bien que han leído, o a propósito se ha apagado la imagen para leer, creo ustedes. Bien, vamos a entrar al tratamiento que es el fin del manejo de todos estos angelitos. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice Mijail Félix Espinosa? Mijail, ¿qué consideraciones tienes que entender, dominar, tener presente para iniciar el tratamiento de la artritis idiopática juvenil? Ya, hasta que vaya pensando, Mijail, ya, chicos, antes que se me vaya. Y este jovencito que lo diagnosticaron en la adolescencia, en la pubertad, en la niñez, llega a los 18 años, pasa a los 19 años. ¿Cómo se le diagnostica? ¿Alguien me dice? Ya, pregunta, examen. Ya. Alteración del crecimiento, ¿Cómo? alteración del crecimiento, doctor. No te escuché, preciosa. ¿Qué dijiste? Alteración del crecimiento. Alteración Mm, No, no, no. Como diagnóstico de este angelito, ya deja de ser adolescente, deja de ser puber y llega a la edad adulto. Su diagnóstico a los 19 años sería, si es una enfermedad crónica, como habíamos dicho desde el inicio, ¿no es cierto? Porque el término acuñado desde 1993-94 es artritis idiopática de comienzo de infancia, ¿no? Con cronicidad.
Eso quería que contesten. Así, muy bien, muchachón. Ellos después de los 18 años siguen siendo AIJ. Muy bien, Carlitos. Ya, ya no les voy a preguntar en su examen ya de esto, ¿no? Ya. Muy bien, Carlitos, ya que tú estás ahí, ¿qué antes no, quedó pendiente la respuesta con el colega? ¿Qué consideraciones tienes que tener para iniciar el tratamiento? ¿Cuáles? Mm, ya, perfecto, ya, sistémica, bacán, ya, ya, ujú, muy bien. ¿Qué tratamiento inicias? En la poliarticular, ya, 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 ya. Mira, las revisiones, las guías dejan como una alternativa de manejo convencional, llamémoslo así, ya, a la droga modificadora de la enfermedad. Antes, obviamente, de plantear todo lo que habías dicho, ¿no? El objetivo es alcanzar una remisión o mínima actividad, como le decimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ante todo lo posible, mínima actividad. Y que de alguna manera es mantener, como dice, operativo al niño en relación a la función, toda la parte física, psicosocial, porque estos angelitos se deprimen mucho más que el adulto, ojo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tengo que preservar que este niño tiene que seguir creciendo, tiene que seguir desarrollando, pero con normalidad. Entonces, esa es la estrategia, esa es mi meta para iniciar un tratamiento, si es que así lo amerita. En el caso de la poliarticular, sí se usa metrotexate, al menos en ciertos hospitales grandes, como un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, metrotexate, ¿ya? Pero a veces lo dejan como un tema convencional. Pero los glucorticoides, los antiinflamatorios, ¿no? Todos los AINES, a veces lo dejamos como terapia puente, o como decimos, ¿no? La terapia hasta que metrotexate ejerce efecto inmunosupresor y antiinflamatorio. Es por eso que nosotros llamamos al metrotexate droga modificadora de la enfermedad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, al menos todas las interconsultas a las que he podido evaluar, aunque te diré que aún estando, por decir, en hospital nivel 4, pocas veces
he podido acudir en compañía de reumatólogos pediátricos en estos casos. Pero sí, en el tiempo le sacaba el máximo provecho, chicos, más las revisiones. Y al menos en el REVA sí se utiliza el Metrotexate, ¿ya? Ya que siempre me han dicho, tiene efecto inmunosupresor e inflamatorio. Y es el ahorrador de corticoides para no estar dando mucho corticoides a estos angelitos, ¿ya? Entonces, en un caso inadecuado, muchas veces nos vamos a los anti-TNF y el mejor representante del anti-TNF es el etanercept, como les había dicho antes, ¿no? Pero aún así he visto cambios con un segundo anti-TNF, ¿ya? Como el adalimumab. Como les decía, esto entra a una junta médica farmacológica donde deciden si van a darle o no va a recibir el tratamiento. Y otra característica muy importante de esto, recuerden, ¿no? Es que estos medicamentos solo se pueden dar si los niños llegaron a cumplir por encima de 2 años, ¿ya? Después de 2 años, recuerden, ¿ah? La mayoría a partir de 2 años, ¿ya? Muy bien. Inclusive hay otros biológicos mucho, mucho más complejos, por decirlo así, que es el Abatacept, que también se utiliza aquí en el hospital, del cual he visto referencias, resúmenes de historias que llegan a utilizar en niños mayores de 8 o 9 años. No he visto en niños y la literatura avala esto, ¿ya? Bien. A ver, ¿qué me dice? Si es que tengo que dar fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, ¿a qué dosis debería de empezar? Gabriela Adriana. Sí, doctor. Vamos, Bueno, Gabriela. en cuanto a lo que leí, doctor, bueno, las dosis que se indican son de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado, por metro, claro, metro cuadrado. Vía oral pero claro, semanal es esta dosis en sí, doctor. Ya. Igual que en el adulto, ¿le acompañas algo más? Ah, claro, doctor, ay, ¿cómo se llama? El ácido fólico, doctor. ¿Y por qué le das ácido fólico? Para evitar lo que es una anemia, doctor. Ya, muy bien. Está bien, estamos avanzando bien. ¿Y quién produce la anemia? El mismo metrotexate, doctor. ¿Quién más? La misma enfermedad, Gabrielita, no te olvides, ¿ah? Sí, doctor, está bien. Por eso pedimos un hemograma completo, ¿recuerdas? Y tú dices que, oye, este paciente generalmente son anémicos. Y cuando encontramos anemia en estos pacientitos, decimos, ah, ya, esto se convierte como un marcador más. Entonces, damos por 2 motivos, ¿ya? Siempre acompañado de su ácido fólico, ¿ya? Está bien, doctor. Bien, bien, Gabrielita. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué tiempo deberían de recibir antiinflamatorios?
Milagros Johanna. Presente, doctor. Milagritos Johanna. Doctor, ¿podría repetirme, por favor, la pregunta? ¿Hasta qué tiempo, si empiezo con Metrotexate y estoy con Metrotexate y estás dando ibuprofeno, naproxeno, qué sé yo, algún AINE? ¿Hasta cuándo deberías darle estos AINES y estos antiinflamatorios? Mm, Generalmente, doctor, hasta que mejore la sintomatología. Ujú. mm, Yo le daría eso, doctor, hasta que mejore más que todo el dolor, la sintomatología. Ya, Y porque también tendría la contraindicación de darle a largo, si le damos a largo plazo podría generarle un daño hepático, por eso también se le hace el control de transaminasas. así es. Le haces un Ujú, seguimiento a estos niños, ¿no? ujú. Bastante de cerca y vas espaciando poco a poco para ver cómo va yendo el hígado, cómo va yendo el riñoncito, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Pero generalmente el metrotexate tiene que actuar a partir del tercer mes, ¿ya? Y a partir del tercer mes ya bajas las dosis de antiinflamatorios, ya le vas alejando porque ya va cubriendo, pues, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien, alguien más que quiera decir algo, chicos? ¿Qué me dice de los glucocorticoides, Jorge? Doctor, ¿Qué me dices de los glucocorticoides en estos pacientitos, Coco? ¿en qué paciente, doctor? ¿En artritis idiopática juvenil? No, ¿Poliarticular? no en, en AIJ, pues, general. Bueno, en general se recomienda para lo que viene a ser la artritis idiopática juvenil oligoarticular, las glucocorticoides junto con metrotrexato. Ah, y en cuanto a la poliarticular, en ocasiones se recomienda administrar a dosis bajas, como si en caso esta persiste, bueno, tenemos que aumentar la dosis, ¿no? A 10 a 15 miligramos por metro cuadrado por semana. Claro, Esto. ya, ya. El uso de corticoides sí se utiliza, ya. Sí son de mucha ayuda, sí ayuda, evita la progresión rápida de la inflamación. Entonces, puedes utilizar igual que los adultos, de 0,1 a 1 miligramo por kilo día, como decimos nosotros, a medio por kilo o 1 por kilo, ¿no? Generalmente se utiliza como ya sabrán, y van a leer esa parte el ciclo circadiano. Esto se administra generalmente en las mañanas, 8 de la mañana, ¿ya? Y generalmente vamos reduciendo progresivamente para que en 4 o 6 semanas reduzca al mínimo de la dosis, ¿sí? Y no se olviden que en estos niños también cuando utilizamos podemos dar el suplemento de calcio más de vitamina, ¿ya? Para evitar la osteoporosis por corticoides, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos?
Doctor, Sí, disculpe una pregunta, por favor. Mm. Por ejemplo, en casos de pacientes de situaciones graves que, por ejemplo, tengan una mala respuesta a corticoides por sus efectos secundarios o hacer efectos rebotes, ¿no? ¿Cómo suplir el tratamiento si lo que se consigue con corticoides es aliviar el dolor en realidad, ¿no? Y son uno de los mejores antiinflamatorios analgésicos, ¿no? ya. Si es que no puedes dar corticoides, no puedes dar prednisona. Sí. Claro, si no podemos utilizar, por ejemplo, la corticoterapia o glucocorticoterapia, ¿no? Por de repente, como ya le estaba diciendo, por efectos secundarios o efectos rebotes, en situaciones graves de pacientes graves, ¿no? mm, que sea alérgico a la prednisona, que tenga un caso Sí, así. ¿cómo suplirlo, por ejemplo? Vas y das, por decir, indometacina, dos, hasta 3 veces al día puedes dar. Y la indometacina en niños está bien, por decirlo así, bien sustentada, ya, para estos casos. Pero los esteroideos, los antiinflamatorios no esteroideos van muy bien también, a dosis de 40 miligramos por kilo por día, en 2 a 3 tomas, aunque se puede usar hasta más, ¿no? Hasta 4. ¿Mm? Doctor, ¿puedo acotar, por favor? Sí, mami, adelante. Leí, doctor, en un artículo que en caso de enfermedades graves, sistémicas graves, se recomienda que el tratamiento mensual de con ciclofosfamida y también se recomienda, considerando, ¿no? Si el paciente puede hacer un trasplante de células madre, doctor. Eso lo hacemos para evitar una complicación grave de la enfermedad. Mm, ya, he leído algunos artículos en relación de la ciclofosfamida, del cual mm, no creo que supere al infliximab, a tocilizumab, ¿no? A la Batacet. Yo creo que primero deberíamos utilizar los de la primera línea antes de irnos hasta otro grupo de medicamentos, ¿no? Ujú. Está bien, doctor, gracias. Ya, muy bien. ¿Qué otras medidas debo de pensar en estos niños, en estos angelitos, chicos? ¿Mm? ¿Qué me dice Suta? Doctor, quizás podríamos tratar lo que es, por ejemplo, la uveitis que está asociada a la enfermedad. Ya, obviamente, cuando uno trata a veces de acuerdo a lo que se presente, ¿no? Según la clasificación, golpeamos, pero algunas consideraciones que deberíamos de tener en un manejo general de todos estos pacientitos. Quizás el reconocimiento precoz de la enfermedad para que se pueda tratar, porque se ha demostrado que mientras más antes se trate, más efectivo es el tratamiento. También la Claro que sí. vigilancia en las infecciones que puedan sufrir estos pacientes, ¿no? Que pueden ser frecuentes y graves porque está tomando una terapia inmunosupresora. Así es, sí, está bien, está bien. Sí, doctor. Creo De que ahí, ¿no pensarías en qué medidas físicas podríamos estar pensando? quizás, doctor, ejercicio para el paciente que podría complementarse. Ujú.
¿Qué me dice alguien más? A ver. Doctor, disculpe, acompañando todo lo que usted dijo, podríamos usar una rehabilitación, doctor. O Perfecto, sea, muchacho. podemos incluir ahí fisioterapia, doctor, ¿no? Como mi compañera dijo, alguna terapia con ejercicio, o también ponerle a estos pacientes los arneses, y sería el objetivo principal para prevenir la contractura, ¿no? Y la deformidad de las articulaciones, sobre todo en la fase inicial de esta enfermedad. Así es, porque hay ciertos pacientes en niños que requieren cierto grado de reposo, ¿ya? Según el estado de discapacidad que van presentando estos niños, vamos planteando otras alternativas, ¿ya? Entonces, muchas veces se debe de recomendar a veces un reposo relativo, a veces, en caso extremo, un reposo absoluto cuando es muy grave sistémico. Pero de lo contrario, se indica una rehabilitación, ¿ya? Y la mejor rehabilitación para estos niños, ustedes algún día verán, es agua, ¿ya? Agua, hidroterapia, ¿ya? Esto les ayuda bastante. Muy bien. No se olviden entonces que cuando entramos a diagnosticar estos angelitos, una historia clínica, una anamnesis adecuada, ya debe recoger todos los datos necesarios, desde inclusive sus vacunas, ¿ya? Ya que están contraindicadas en ellos, inclusive las vacunas, ¿no? Con virus atenuados, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Doctor, disculpe, también me gustaría aportar algo. Dime, Wenceslao. Doctor, si bien es cierto, para estos pacientes, de alguna u otra forma, reciben inmunosupresores, ¿no? Tanto ¿Sí? con la corticoterapia o con los agentes biológicos, ¿no? Que usted también Sí. mencionó. Ya. Pero ante tanta inmunosupresión, estos pacientes también están latentes a infecciones y latentes principalmente a activaciones, ¿no? Como la tuberculosis que es aquí en Cusco, ¿no? Se ve, o en Perú mismo, ¿no? Así es, hijo. Entonces, de alguna otra forma, si un paciente está latente a activaciones, infecciones, ¿no? Latentes inclusive, mi pregunta sería, ¿cuál sería por ejemplo, el tratamiento adecuado, ¿no? O qué se debería hacer en ese tipo de pacientes? Recibir una antibioterapia, una profilaxis, porque Pero sí. he visto unas revistas que justamente hablaban de ello, pero, por ejemplo, si hablamos de un paciente que, como en estos casos, son jovencitos. Ujú. mm, Claro, claro, Midward. Estos pacientitos, si obviamente tienen una TV instalado, no puedes iniciar ningún tratamiento hasta no controlar la enfermedad primaria. Obviamente puedes dar asintomáticos como ibuprofeno, indometacina, hasta prednisona, ¿no? Pero imagínate ponerle agentes más complejos como los biológicos, no garantiza, no te asegura una pronta recuperación, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Es por Sí, eso doctor, que entonces algo para empezar un tratamiento para estos pacientes, entonces de forma obligatoria sería una prueba de tuberculina, ¿no? sí, se opta por eso antes de iniciar muchas veces, sí, sí, Midward. Inclusive esto se ve en junta médica. A estos pacientitos está el pediatra, está el infectólogo, está el reumatólogo y está el reumatólogo pediatra ahí decidiendo qué es lo mejor para estos angelitos. Y ahí es donde, de alguna manera, uno tiene que tomar
ciertas precauciones y dentro de esas está tu muy buen aporte en esto, muy buen aporte a lo que acabas de decir, porque hay que tener en cuenta pues que eh, ciertos virus atenuados pueden ocasionar un perjuicio más que un beneficio, ¿no es cierto? Si le toca vacunarse y si está debutando con una artritis idiopática juvenil. ¿Mm? Sí, doctor. Bien, bien, punto, Midward, te felicito. ¿Qué me dices tú, Rojas, Michelle? ¿Qué opinas de eso? Ya, entonces empecemos, Shogren, ya. Chicos. Chicos, Sí, Midward, doctor. ya, Sí, doctor, estamos aquí. por ahí me comentaron que los chicos de Shogren se salvaron por la lluvia y porque estoy utilizando celular para exponer. Voy a tener que traer una nueva computadora o bien. Acá mi asistencia me estaba comentando que los chicos de Shogren, por estar haciendo campaña a su partido político, se han olvidado hacer sus diapositivas, ¿verdad? Sí. Hola. Sí, Doctor, estamos acá. ya, muchachones, está bien. Bueno, ya chicos, cualquier tema de interés de estas a revisar, ya, a revisar. Por ahí les puedo pasar si gustan, pero pídanmelo ahí con mi asistente si quieren alguna página, un artículo relacionado, ¿ya? Muy bien. Entonces, siempre planteen así desde un inicio estas enfermedades, chicos, ¿ya? Siempre bastante cuidado, ya que son angelitos muy vulnerables. Ponte a pensar que es tu hijo. ¿Ya? Nunca te aventures a, a proceder a ciegas, sin artes, haber hecho mucho descarte de otras cosas que podrían estar ocasionándote eso. Y por eso existe la pediatría reumatológica, ¿no? Por eso existen los hospitales del niño, ¿ya? Muy bien. Lo dejamos aquí entonces, chicos, después de haber... A las 9 nos conectamos con el grupo de prácticas, creo, ¿no? ¿Estamos? Uy, yo estoy apagado. ¿Cómo es esto? Sí, doctor, estamos.